אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו Shalom Aleichem, bienvenidos todos nuevamente a nuestra reunión semanal con el tema de Benei Noach. Hemos visto en la clase anterior que hubo una gran cantidad de asistencia, especialmente para un tema que en general la gente se resiste un poco, que es el estudio formal del idioma hebreo. En general la gente no le gusta estudiar idioma, y menos en nuestra época. A nosotros nos gusta recibir todo ya preparado. Nos interesa dedicarnos directamente a aquello que venimos a hacer. Cada uno quiere ir a ver a alguien, ya sea por derecha, por izquierda, que le diga exactamente qué es lo que vino a hacer este mundo, y vamos a hacerlo, no dejémonos de dar vuelta y dediquémonos a hacer lo que corresponde. Por lo menos esa es la mentalidad de la gente que quiere hacer cosas positivas, tanto para uno mismo como para el resto del mundo. Puede ser que la mayoría del mundo en este momento se ocupe nada más que de las cosas del momento, de sobrevivir, de satisfacer sus deseos inmediatos, pero en general la gente que busca un sentido en la vida le interesa saber qué es lo que tiene que hacer entonces la preparación para lo que hay que hacer a veces es difícil. Ya desde chico uno tiene que ser a veces obligado a estudiar, ir al colegio. Muchas veces los colegios donde nosotros vamos a estudiar, la enseñanza secundaria, la universidad, son tomados nada más que como pasos intermedios o preparatorios para lanzarse verdaderamente a la vida. Entonces a lo mejor pasan 20, 25, 30 años en que uno se está preparando para empezar. Cuando termina de la preparación, de repente, como un producto que sale de la fábrica, cae del sistema de ensamblaje y queda ahí y no sabe a dónde tiene que ir, no sabe quién lo va a venir a buscar, no sabe bien exactamente cuál va a ser su destino.
Y a veces, como está pasando en las últimas generaciones, sobre todo en esta última, de la gente universitaria que se está recibiendo en estos momentos, se dan cuenta que el título universitario ya no era lo que era en otras épocas. En otras épocas, tener un título universitario, aparte de ser un honor y ser una cualidad que era bien recibida por la sociedad, por la familia, era una garantía de trabajo, de supervivencia, de vivir bien, de tener aseguradas sus necesidades el resto de su vida, en general. Una persona más o menos dedicada a su profesión era considerada que podía vivir bien el resto de su vida. Eso ni contar aquellos genios o personas especiales que sobresalían y llegaban a niveles especiales que ya ni siquiera tenían que preocuparse en el nivel de vida, solo se preocupaban de seguir avanzando en su profesión. Sin embargo, en nuestra época, esa cadena de producción que hoy llamamos la educación, que contando la universidad misma y también las carreras de posgrado, están hechas más que nada para satisfacer las necesidades de las empresas y las distintas actividades que domina el quehacer de la humanidad. Entonces, la persona, más que ver cuál es su finalidad en la vida y qué es lo que tiene que estudiar, qué es aquello que llena su alma, sus deseos, que se siente feliz allí adentro, que concuerda con su capacidad, se fija qué es lo que tiene salida laboral. Y evidentemente, el estudio, por ejemplo, del hebreo, es algo que llena a la gente que ha tomado conciencia de que es el futuro y que tiene que aprender hebreo para conocer su alma, para conocer la Torá, la Kabbalah, las cosas profundas y las cosas que dentro de poco se van a revelar con la llegada del Mashiach, pero en general la mayoría de la gente no está consciente de eso. Y después de 2 años de dar cursos, vemos con gran alegría cómo ha aumentado en forma evidente la cantidad de gente que quiere estudiar hebreo, sobre todo el nivel Aleph, empezar por el principio, cosa que no todo el mundo quería hacer. Y como hoy les explicó Hannah Miriam, eso va a ser un curso de hebreo especial, no como se estudió hasta ahora, sino que va a tener una orientación más al estudio del conocimiento profundo de la lengua, que, como decíamos recién, debe comenzar desde el principio del conocimiento, del estudio de un tema. Y entonces, los que vamos a estudiar este tipo de cosas, ya sea las leyes de la Torá, Hasidut, Kabbalah, nos estamos preparando para algo que está más allá de lo que es la cadena de producción y las necesidades de la sociedad de consumo de hoy en día, sino que nos estamos preparando para llegar y ayudar a llegar a toda la humanidad a un lugar que está más allá del tiempo y del espacio, y que es el objetivo de la creación del mundo, que es el objetivo que Akadosh Baruj Hu planteó para la creación de este universo que nosotros conocemos. Y como decimos siempre,
y aprendimos así de nuestros maestros, es imprescindible que eso lo hagamos todos juntos y que cada vez seamos más. Y Baruch Hashem les está sucediendo que cada vez somos más los que estudiamos y los que vienen a estudiar y también los que participan en forma activa de la preparación de todo este material. Esto viene a cuento un poco de lo que sucedió ayer a la noche en la clase que fuimos a hablar con el Rav Ginsburg. No voy a profundizar ahora, pero en general les digo que el Rav nos está preparando para revelaciones y para momentos especiales que se van a dar en forma muy pronta, que depende, por supuesto, de la providencia divina, que Akadosh Baruj Hu decida que sea así, pero evidentemente Akadosh Baruj Hu ya lo decidió y depende también de que nosotros tomemos la responsabilidad y nos ocupemos. Evidentemente Akadosh Baruj Hu hubiera podido hacer eso todo solo si hubiera querido, y una de las cosas que explicó justamente el Rav Ginsburg ayer es que explican nuestros sabios en base a las enseñanzas de la Kabbalah y que están por supuesto arraigadas en la parte textual de la Torá que recibió Moshe en el monte Sinaí. Allí está escrito lo que dicen los sabios respecto de la palabra Bereshit. Bereshit es una palabra muy simple que significa Bereshit, en el comienzo. Reshit viene de la palabra Rosh, que es cabeza. La cabeza es el principio del cuerpo, es lo que encabeza todo proceso. Y Bereshit, dicen los sabios, que comienza con Bet, hay distintas explicaciones. Y ayer el Rab estaba explicando que Bereshit significa que este es el segundo universo que fue creado. La segunda vez que se creó el mundo. Y la primera vez había sido creado, como ustedes saben, y fue destruido. El universo había sido creado de tal manera que no había unión entre las sefirot, entre las cualidades del corazón, no había coordinación entre los 7 reyes. Está escrito que en la tierra de Canaán había 7 reyes que gobernaban, que provenían de Isab. Isab es el prototipo, el arquetipo de lo que es el Olam HaTov, el mundo de Tov, que representa a ese mundo previo a la creación de este universo que conocemos ahora hace 5.771 años. Y como está escrito que cada día es como un año para Kadosh Baruj, como 1000 años para Kadosh Baruj Hu, entonces, si nosotros decimos que el universo fue creado en 7 días, nosotros sabemos que el Rosh Hashanah se festeja el nacimiento de Adán, que fue el 6º día. Eso es Rosh Hashanah. Entonces, la creación verdadera del mundo fue 6 días antes. Eso fue el 25 de Elul, del año, digamos, -1, o menos 1.
el 25 de Elul previo a ese día en que nosotros llamamos Bereshit, el primer día de la creación, Yom Echad. ¿Me están escuchando todos? Muy bien. César, no hay problema, compra unos parlantes y después puedes escuchar la grabación. Muy bien. Entonces decíamos que este mundo fue creado el 25 de Elul, 6 días antes de la creación de el hombre, el Yom Shishi, el sexto día. Significa que una semana antes fue creado el mundo anterior. ¿Pero qué significa que fue creado una semana antes? Así como el tema de los reyes es una alegoría para una parábola, para ejemplificar las cualidades, las características de la naturaleza que tenía ese mundo anterior, que llamamos el mundo del caos, y que fue destruido justamente porque cada uno de esos reyes peleaban entre sí, y cada uno de esos reyes representan a las cualidades del corazón, representa en el alma de la persona a alguien que cada uno de sus poderes del alma, de sus sentimientos, actúan en forma separada. Y así como los 7 preceptos de los Benay Noach tienen que ser cumplidos en su totalidad, también esos 7 que representan los 7 colores del arco iris y representan a todos los Benay Noach, a todas las naciones del mundo, también en este momento están trabajando en forma del caos. Cada una trabaja en forma que se opone a la otra y el mundo está en caos. Ese mundo anterior que fue creado, dice la Kabbalah, que tenía recipientes pequeños y tremendas luces. ¿Qué significa? Que eran esos reyes, Esav tiene una tremenda potencia, tiene una fuerza enorme con respecto a su hermano Jacob, que representa el mundo este donde vivimos nosotros, que se llama Olam Tikkun, el mundo de la reparación. Jacob al lado de Esav parecía un debilucho, una pequeña persona. Les pido por favor que no muevan el chat con cosas personales. Después vamos a tratar de dejar abierta la posibilidad de chatear. Pero ahora quiero que se concentren en este tema, que es parte de lo que hablamos, lo que nos enseñó ayer el Rav Ginsburg, y tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en este momento y lo que vamos a vivir en el futuro cercano. Ese mundo que fue creado previamente y fue destruido, fue porque los poderes del alma que representan esos 7 reyes eran puntos y no estaban interincluidos. Cuando los puntos se interincluyen, se juntan, forman líneas, y esas líneas después cuando se juntan con otras líneas forman superficies. Y así en adelante, volúmenes tridimensionales y cuatridimensionales y así en adelante. Eso significa que hay interconexión, interacción entre cada uno de ellos de la siguiente manera.
El punto representa lo inanimado. La línea representa la unión de los puntos. Y cuando hay una superficie y luego se transforma en un volumen, eso va tomando cuerpo y se va transformando en algo que se puede percibir, que se puede palpar. Pero todavía no se puede considerar que es algo que tiene vida. Porque para que tenga vida hace falta algo que la ciencia ha descubierto, que es el movimiento. Entonces, si nosotros lo trasladamos a la evolución de la Kabbalah, Rabbi Moshe Cordovero hablaba del Seder Ishtalshelut, que todo empezaba de un punto y se triangulaba, se desarrollaba para formar líneas de causa y consecuencia. Eso lo tomó el Arizal y lo llamó interinclusión, donde en cada punto están interincluidos todos los demás puntos y eso ya forma una superficie. Y digamos que el volumen es nada más que una continuación de lo que es también la superficie. Hay más diferencia entre el punto y una raya, o entre una raya y una superficie, que entre una superficie y el volumen, hablando conceptualmente. El volumen ya es muy parecido a una superficie. Simplemente tiene 3 dimensiones y hay que verlo desde los 2 lugares para poder observarlo. En cambio, a eso todavía le falta algo. Nosotros vemos el mundo en 3 dimensiones, con los 2 ojos. Volumen significa 3 dimensiones, algo que tiene capacidad, que tiene volumen. Un cuerpo, es la diferencia entre un cuerpo, tiene alto, ancho y largo. Alto, ancho y largo, profundidad. La densidad es otra cosa, es la cantidad de materia que contiene. Densidad es otra cosa que no tiene que ver con la forma, sino con la cantidad de materia, la concentración de materia que contiene, si es más denso o menos denso, eso es otra cosa. Entonces, vino el Baal Shem Tov y agregó un tercer punto, que es el punto interior que hay en cada una de las cosas, que se llama Ashra, inspiración, que es el punto divino, que es lo que le da vida a todas las cosas. ¿Y cómo lo vemos? ¿Qué significa ese punto? No significa agregar otro punto más dentro del volumen, porque el volumen ya tiene está todo completo. Lo que le agrega a eso es el movimiento. Para que exista el tiempo y el espacio, para que existan todas las cosas, la ciencia descubrió que tiene que estar en movimiento. Si nosotros detenemos completamente, por ejemplo, un electrón o cualquier cosa que se mueve al cero absoluto, no solamente se queda quieto ahí, sino que desaparece. Entonces, nada puede existir si no tiene ese punto interior de divinidad que lo hace mover. Y eso es lo que descubrió Einstein, por ejemplo, que todo es relativo. ¿Pero qué significa que todo es relativo? Que hay una relatividad respecto a una constante. Siempre tiene que haber alguna constante frente a la cual se puedan relativizar todas las demás cosas, y eso es el movimiento, la velocidad de la luz.
La velocidad de la luz, Einstein tuvo que ponerla como una constante, no por un capricho propio, sino porque los propios científicos de aquella época descubrieron que había un límite para la velocidad de la luz, que eran los famosos 300.000 kilómetros por segundo. Y gracias a eso, las cosas existen. Si las cosas van descendiendo de velocidad, hasta llegar a cero de velocidad, las cosas no se detienen, sino que desaparecen, dejan de tener existencia. En cambio, según la teoría de la relatividad y la física cuántica y todas las especulaciones que hacen los científicos últimamente estoy hablando de los últimos 100 años, porque para que una idea sea aceptada, tienen que pasar muchas decenas de años. La teoría de la relatividad no fue que Einstein la dijo y de repente todos dijeron, wow, perfecto, encontramos, ya está, aquí está, sino que tuvo que pasar bastante tiempo para que eso entre en la mentalidad, en la conciencia, en la mudaut de la sociedad y sea aceptado como algo cierto, aunque en realidad todavía se llama teoría. Pero digamos que en la ciencia y en la sociedad eso está aceptado. Entonces, hay algo que mueve y que nosotros llamamos la cuarta dimensión. La cuarta dimensión no es algo mágico, no es algo de películas de suspenso, sino que es simplemente que el mundo que nosotros físicos vemos tiene 3 dimensiones, como decíamos antes, adelante y atrás, arriba y abajo, derecha e izquierda. Esas son las 3 dimensiones con las cuales nosotros podemos medir todos los parámetros espaciales del universo, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que aparte tiene que haber movimiento, tiene que pasar el tiempo, y esa es la cuarta dimensión, y ese es el mundo que nosotros vivimos. Pero sin embargo, si nosotros agregamos una cuarta dimensión, posiblemente podemos vivir nuestra vida diaria en forma normal, pero sin embargo no podemos explicar todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza hasta el final. Y por eso los científicos descubrieron y trajeron muchas otras teorías, como por ejemplo la teoría del Big Bang, la teoría de la creación del universo de una explosión inicial, que es lo que Hasidut, la Kabbalah, lo llama la creación ex nihilo, algo de la nada, que ocurrió justamente en ese Bereshit del cual estábamos hablando, en el comienzo de la creación. O creó la teoría de las cuerdas, donde todas las partículas que conforman los átomos están formadas por subpartículas, y esas subpartículas por otras partículas más pequeñas, hasta llegar a lo que los científicos denominan que es nada más que energía, que ya deja de ser materia. Y esa energía, ¿cómo la definen? Como algo que es creado por una vibración. Entonces crearon la teoría de las cuerdas, que son string theory, que es como las cuerdas de un violín que vibran, crean vibraciones, y esas vibraciones crean energía que hacen crear las distintas partículas que conforman la materia. Entonces hay algo que está vibrando constantemente en la estructura íntima de todas las cosas que existen, incluso del aire, de todas las cosas, que los hace surgir constantemente de la nada, como un sonido que nace de una cuerda que vibra. Por supuesto nunca vieron ninguna de esas cuerdas, ni por supuesto tampoco vieron esas partículas microscópicas, ni pudieron medir esas vibraciones pequeñas, pero son teorías que los científicos, que por supuesto no tienen ningún contacto, y mismo ellos tratan de tomar las cosas en forma objetiva, sin ninguna mística y sin ningún resabio de religión, ellos llegaron a conclusiones
que ayer estuvimos viendo con el Rav Ginsburg están todas escritas en los libros del Arizal, del Ramak, en el Zohar, y que por supuesto todos estos libros están basados en la tradición que trajo Moshe, y sobre todo, y esa es la base del judaísmo, que el Talmud, la Gemara, es la discusión de los sabios para ver cómo todas estas cosas están en la Torah escrita. Entonces todo esto que nosotros estamos descubriendo en este mundo, en esta época en que vivimos, está ya escrito en esos libros. Por ejemplo, una de las conclusiones que se tiene cuando uno estudia la Kabbalah de este modo, de acuerdo con Hasidut, hablábamos antes de ese mundo de Tou que fue creado antes. Y entonces los científicos, cuando llegan a una cosa aceptada, como es el Big Bang, que fue creado algo de la nada, se hacen una pregunta muy simple, que aunque no se haya aceptado completamente todavía el Big Bang, pero es algo que ya pasaron bastantes decenas de años desde que fue propuesto y ya entró en la conciencia de la gente, así como en la teoría de la relatividad en su momento. El Big Bang, que es la explosión o el surgimiento de algo a partir de la nada, trajo a la mente de los científicos una pregunta muy simple, que es: ¿qué había antes de que surja esa explosión inicial? Aparte de los cálculos, hoy está aceptado que el universo desde ese Big Bang tiene una duración, una edad de 13.700 millones de años. Ese es un número muy especial para nosotros que estamos hace 2 años estudiando Kabbalah. Alguno me puede decir 13.700 millones de años, ¿qué es lo que tiene que ver con nosotros, con nuestras con las cosas que nosotros estudiamos diariamente? Algunos seguro, muchos de ustedes se van a acordar de todo eso. Mientras tanto, les digo que ayer con el Rav Ginsburg nos mostraba los libros de la Arizal, el Etz Haim, Rabbi Moshe Cordovero, de Hasidut. Exactamente, 3.700 millones es 13.137, con muchos ceros al lado. Entonces, esos claro. Entonces, vamos a seguir la línea de razonamiento para no escaparnos a todo tipo de elucubraciones que pueden surgir de nuestra mente y no sean lo que hemos recibido. Entonces, los científicos llegaron a la conclusión de que antes de la creación de la creación de este universo tuvo que haber otros universos. Y ayer el Rav Ginsburg nos mostraba cómo en el Etz Haim, el libro El árbol de la vida, escrito por Rabbi Haim Vital, donde allí trata todas las enseñanzas que recibió de su maestro el Arizal, justamente comienza, como todo libro de investigación, con este tipo de preguntas. Y de eso se trató la clase que tuvimos ayer con el Rav Ginsburg, que duró más o menos 4 horas, fue transmitida online. El que quiera verla puede
entrar en el link que no sé si lo voy a conseguir ahora, pero después lo vamos a publicar, y evidentemente es muy largo y traducirlo va a llevar tiempo, pero los que saben inglés lo van a poder empezar a disfrutar, y los que puedan me van a ayudar a traducirlo. Pero el kit de la cuestión es que todo lo que nosotros sabemos del Arizal, que es el estudio de la Kabbalah y de la Torah y de las cosas ocultas, comienza con estas preguntas que a cualquier persona que es religiosa aparentemente sería prohibido preguntar, y a cualquier persona normal que no está metida en las últimas novedades de la ciencia también directamente ni se las pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la verdadera edad del universo? Porque el verdadero sabio de la Torah cuestiona todo y no tiene ningún problema, porque él sabe que lo que dice la Torah es cierto, y lo único que busca es encontrar dónde está escrito para poder explicarlo a los demás, para poder revelar la maravilla de la verdad de la Torah. Pregunta el Arizal también por qué Dios creó el mundo justamente en ese segundo, que sucedió hace 5.771 años y 6 meses y un día, 5 meses y 30 días. Acuérdense que en ese momento estamos en el día sexto del año 5.771 del mes de Adar, que es el sexto mes del año, del mes de Shvat, que es el quinto mes del año, el día 30, que como el mes de Shvat tiene 30 días, entonces el último es Rosh Hodesh, junto con el primero de Adar, que también es Rosh Hodesh. Estamos en el Rosh Hodesh Adar, que se Nichnas Adar Marbim Besimcha. Cuando comienza Adar, aumentamos la alegría. Y estamos en la hora, en Israel por lo menos, en la hora más o menos quinta, sexta de este día 30 de Shvat del año 5.771, y hace 5.771 años, más 5 meses, más 30, más 29 días y 5 horas, fue creado el mundo. ¿Por qué? Pregunta el Arizal. Dios creó justamente ese segundo. ¿Por qué no lo creó antes o después? Tuvo un motivo. Entonces el Rav Ginsburg ayer trajo distintos libros y distintas opiniones de por qué fue creado en ese momento y por qué el Arizal llegó a la conclusión que llegó, que no se la voy a decir ahora. Pero lo que les quiero explicar ahora es cómo se estudia la Torah y cómo se llegan a los conocimientos de la Kabbalah, preguntando todo y buscando las mismas preguntas que hacen los verdaderos científicos, sin ningún miedo. Y lo más sorprendente de todo no es que hagamos las mismas preguntas, porque todos somos seres humanos, por más que sea sabio de la Torah o sabio de la ciencia, es el mismo ser humano. Lo sorprendente de todo es que llegan a la misma conclusión, con la diferencia que los sabios que estudiaron la Torah llegaron a esa conclusión mucho antes, porque recibieron la revelación de arriba para abajo, recibieron la revelación de Dios. Entonces ya tenían las respuestas, solamente tenían que entrar y buscarlas, ya sabían dónde estaban. En cambio, con el paso de las generaciones, hubo gente que no estudió de ahí y buscó las respuestas en la naturaleza. La naturaleza comprende el mundo que nos rodea, comprende nuestra mente, nuestro intelecto separado
individual del ser humano, que no tiene nada que ver con aparentemente, con la mentalidad divina, con la ciencia. Entonces eso necesitó un proceso de miles de años para llegar a esa sabiduría que Adama Rishon, el primer hombre, había recibido directo de la boca de Dios, y que fue transmitido de generación en generación y mantenido en secreto. ¿Por qué? ¿Por qué se mantuvo en secreto todo eso? Porque no había nadie a quien explicárselo. Los seres humanos perdieron todo ese conocimiento, y entonces decirle a una persona que una hoja de un árbol está compuesta de elementos químicos como el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el fósforo y los 92 elementos químicos de la naturaleza, era perder el tiempo. Entonces le explicaron que la naturaleza tiene 4 elementos que ellos sí podían comprender: el aire, el fuego, la tierra y el agua. Pero explica el Rambam que esos son 4 elementos generales, y que todos los demás elementos químicos que conoce la química, la ciencia, es una combinación en diferentes proporciones de estos elementos. Y así es justamente, después la ciencia lo descubrió. Todos los elementos químicos están formados por los mismos principios. Lo único que cambia es la cantidad. Y así también con respecto a la física, al Big Bang, a la estructura de las moléculas. Pero para llegar al conocimiento que tenemos hoy en día, se necesitó 5.771 años, ni un día más, ni un día menos. ¿Y por qué se necesitó eso? Porque Dios estableció que el mundo tenía 6.000 años, tenía que estar 6 días en el proceso de la preparación, hasta que llegue el momento culminante de la creación del hombre. En el momento en que el hombre pecó, eran 3 horas antes del Shabbat, recién había nacido. Nació como hombre, no nació como bebé, no tuvo que desarrollarse. En los 6 días de la creación, Akadosh Baruj Hu creó todas las cosas tales como son. Y entonces nosotros estamos en ese momento, 3 horas antes de la llegada del Shabbat, en el año 5771, en que tenemos que decidir si vamos a realizar el mismo pecado que hizo Adama Rishon, que es el conocimiento, el árbol del conocimiento, la sefirá de Da'at, de decidir que existe bien y mal. ¿Qué significa eso? Que yo voy a decidir con mi propia mente cuál es la verdad, y voy a dejar que mis ojos decidan, y voy a dejar que mis sentimientos decidan, o voy a decidir que hay algo superior y que tengo que buscar ese algo superior, que es allí donde está la verdad. Esa es la reparación del árbol del pecado, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en nuestra generación, justamente, es una lástima que si no se escucha exactamente todo este razonamiento que estoy haciendo. Espero que se escuche bien. Muy bien. Entonces, estamos en ese momento en que tenemos la capacidad de unir a Adán y Javá en matrimonio de la manera correcta.
y esperar a comer el fruto cuando entre Shabbat. ¿Eso qué significa? Que estamos en el momento en que tenemos que hacer que la ciencia, que es la sabiduría inferior que representa al ser humano, a la novia de Dios, a la imagen y semejanza de Dios, esa ciencia se una con la Torá, que es la sabiduría superior que es Dios, y entonces puedan entrar en Shabbat y allí comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que ya no se va a llamar el conocimiento del bien y del mal, se va a llamar el árbol del conocimiento, y el árbol de la vida, y va a ser la vida eterna y el conocimiento eterno. Esa es una de las cosas que sacamos en conclusión de los temas que estudiamos ayer con el Rab. Y esa es una de la importancia de poder trabajar juntos, todos los Benei Noach. Es un trabajo en conjunto, no se puede dejar que nadie se quede afuera. Y ese es el principio de la interinclusión. Y como decíamos antes, otra de las preguntas que hace la Arizal, dice, ¿qué son esos 7 reyes? ¿Por qué Dios creó un mundo donde cada uno se podía destruir al otro? Entonces, una de las cosas importantes que enseñan el Arizal y los sabios de la Kabbalah, y que trae el Hasidut ampliado en una forma más profunda, es que las leyes de la naturaleza de ese mundo anterior y de todos los mundos que pudo haber antes no tienen nada que ver con las leyes de la naturaleza que nosotros conocemos hoy. Eso viene a cuento de lo que decimos siempre, que hay que tener cuidado con las parábolas. Cuando nosotros decimos o cuando nos enseñan que la parábola de los 7 reyes, por ejemplo, eso no significa que en el otro universo que había existido antes había 7 reyes como nosotros los conocemos, sino que 7 reyes son el concepto que nosotros podemos comprender como seres humanos que vivimos en el universo tal como lo conocemos hoy. Pero los parámetros de tiempo, de espacio, las leyes naturales y sobre todo si el otro universo era material como el nuestro, eso es algo que los sabios niegan completamente. El único universo material es el nuestro. Todos los demás, en relación al nuestro, son mundos espirituales que nosotros no podemos tener concepción de lo que son. Y las leyes con que se regían esos universos son completamente diferentes. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales en el judaísmo está prohibido hacer imágenes de las cosas espirituales, está prohibido hacer imágenes de objetos, de animales, de personas, estatuas que representen cosas espirituales, porque eso está deformando nuestra imaginación, está deformando nuestra concepción de lo que son las cosas que no conocemos. Estamos haciendo mal ese paralelismo que es lo que se llama Kabbalah, como nosotros explicamos siempre, que es leakbil, 2 cosas que no tienen relación entre sí, para poder comprenderlas.
aprender de lo que es la naturaleza aquí para imaginarnos lo que puede llegar a ser la naturaleza en otro lado. Pero como decíamos antes, un día aquí son 1000 años para Kadosh Baruj Hu. Eso significa que en otros universos las leyes de la naturaleza son completamente diferentes. Incluso lo que nosotros llamamos años, allí tampoco tienen esa medida que nosotros conocemos hoy. Entonces, lo que nosotros llamamos idolatría, que es una de las prohibiciones de los siete preceptos de Benei Noach, es justamente darle a las cosas que nosotros conocemos, o mejor dicho, a las cosas que nosotros no conocemos, las características de lo que nosotros vemos acá mismo. Y eso deriva en que se trata a Dios como una persona, o que tiene cualidades de persona, o que se puede comportar como una persona, como un ser humano, o como algunas sociedades lo tratan como un animal, o como un árbol, o como una piedra. Justamente eso hace que la mente se trastorne y es el resultado del pecado de Adam Arishon. ¿Cuál es el pecado de Adam Arishon? Que él asoció mal. Hubo falla de comunicación entre él y la mujer, y entonces él decidió algo de acuerdo a lo que él sentía, que no era correcto. No había conexión entre la mente y los sentimientos, que es justamente la sefirá de Da'at, que conecta dos cosas completamente diferentes. Entonces, ahora podemos entender lo que habíamos hablado al principio, de lo que son esas 7 cualidades del corazón, esas 7 reyes que se destruyeron y que sus chispas cayeron y cayeron dentro de este mundo, y nosotros tenemos que rescatar. Eso representa a una persona, por ejemplo, para que nosotros tengamos una idea en nuestra alma de lo que fue ese mundo que se destruyó. Es como una persona cuyos sentimientos van para un lado y para otro. Su amor y su temor están dirigidos a cosas opuestas y cada uno lucha por triunfar. Sus sentimientos están dirigidos a cosas equivocadas y cada uno de sus sentimientos actúa en forma separada, sin interinclusión, sin intercomunicación. Y por supuesto, cuando no hay comunicación, no hay interinclusión, no hay esa chispa divina que se puede incluir dentro, de acuerdo a lo que estudiamos en la Perashá de esta semana, que ya hablamos muchas veces, van a ser un santuario y yo moraré dentro de ustedes. ¿Qué es ese santuario? Justamente ese santuario representa el corazón, y el santuario representa todas las cualidades que trabajan juntas. Representa ese cubo meditativo que muchos de ustedes habrán visto, del cual habló el Rabbi, y pusimos el video a su disposición y ya lo tenemos en el web. Ese santuario que tenemos que hacer material, el Beit HaMikdash, donde servimos a Dios, representa justamente a esas 7 cualidades del corazón que nosotros tenemos que refinar. ¿Qué significa refinar? Todo el mundo se llena la boca diciendo tenemos que refinar nuestras cualidades. ¿Qué significa eso? Hacer que actúen juntas, que cada una acepte a la otra, y eso es a través de la Torah. Ahora, habíamos preguntado por qué Akadosh Baruj Hu creó un mundo donde existen reyes, existen cualidades
que se destruyen, donde hay tanta energía, tanta luz, que los recipientes todavía inmaduros se destruyen y no la pueden contener, y esos recipientes y esa luz se desparrama, que su paralelo en el alma humana sería la persona que tiene tantas ambiciones, tiene tantas ideas, tantas luces en el cerebro, que su sentimiento no lo puede absorber. Y esto es en todo tipo de situaciones, tanto en situaciones de estrés extremo, por el estudio, por los problemas de sustento, por los problemas de relaciones sociales de cada una de las personas, y cada uno de acuerdo a su edad tiene los suyos. Los pequeños tienen sus problemas con el colegio, que los grandes no pueden entender, los más grandes tienen problemas con sus compañeros, o en formar pareja, o en tener hijos, en tener auto, o en estudiar, o en conocer la Kabbalah, o llegar a cumplir todos los preceptos, todas las cosas que le pasan a todas las personas. A pesar de que el motivo es diferente, el resultado es el mismo. Si la persona no está preparada para canalizar esas exigencias que tiene la vida en forma correcta, sus recipientes se rompen. ¿Qué significa? Está la expresión que todos nosotros conocemos, que es: se le rompió el corazón. ¿Qué significa se rompió el corazón? Que sus sentimientos no pudieron soportar la frustración de no poder hacer lo que ven sus ojos y su mente le está exigiendo. Entonces, eso es en el alma, y le estoy dando nada más que una pequeña descripción de lo que son las cosas que tiene la vida de hoy. Entonces, todo un proceso de educación desde que uno está pequeño tiene que ser llevado a reforzar esos instrumentos, esas herramientas que tiene la persona dentro de sí, para poder realizar lo que vino a hacer en este mundo. Cuando la persona no puede hacer lo que vino a hacer en este mundo, generalmente también porque no sabe para qué vino a este mundo, entonces se producen esas crisis de mayor o menor intensidad, que pueden derivar en problemas físicos, en problemas psíquicos, o en depresión o yeush, en dejar que la vida pase. Depende del temperamento de cada uno, o puede derivar en un fortalecimiento y un esfuerzo que lleva a la alegría y que lleva a esforzarse por esas metas que uno quiere llegar, y que al contrario de enfermarlo, lo hace más fuerte. Ese es el trabajo de las pruebas que pone Dios. Las pruebas no son para enfermarnos, sino que son para hacernos más fuertes. Nuevamente, ¿de dónde viene esa luz entonces que hace que esos 7 reyes se destruyan, o que esos 7 reyes, esas 7 cualidades, se hagan más fuertes? Esas luces vienen de las sefirot superiores. ¿De dónde? De Keter, Jochma, Binah y Dat. Entonces, para que esas luces, esa inspiración divina que viene de nuestro inconsciente, que se hace consciente en nuestra mente, o sea, todas nuestras especulaciones y todas nuestras ambiciones y nuestras ideas y todas las cosas que vamos incorporando a nuestra conciencia, tenemos que estructurarlas para que ellas mismas
ya estén dentro de recipientes. Tenemos que estructurarlas para ir transmitiéndolas a los sentimientos de manera orgánica, de manera que los sentimientos los puedan absorber, de manera que esos sentimientos puedan transformar esas ideas en acción. Entonces, cuando eso que nosotros teníamos en la mente lo transformamos al final en la acción, todo ese ciclo se va retroalimentando y la persona es sana. Cuando nosotros cortamos ese ciclo en algún lugar, como todo proceso de circulación, cuando se corta, se produce la falta de vitalidad y que Dios no quiere la muerte. Y eso es la muerte de los reyes del Olam Hatou. Y por eso Yitzhak le quería bendecir a Isab, porque vio que de Isab, ¿qué significa? Que de los sentimientos son los verdaderos motores de todo esto. Los sentimientos son los que representan, los que tienen la fuerza de llevar a cabo aquello que está en Keter, aquello que está más en lo más profundo de nuestra alma. Eso que está en lo más profundo de nuestra alma se revela en nuestros sentimientos. Pero cuando nuestros sentimientos no están preparados, cuando las fuerzas del corazón, nuestro amor, nuestro temor, nuestra confianza en nosotros mismos, nuestro respeto por los demás, nuestra misericordia por los demás, nuestra capacidad de comunicarnos con los demás, nuestra capacidad de expresar lo que nosotros queremos a los demás, no se puede realizar, entonces se produce Shvirat HaKeilim, la ruptura de los recipientes. Entonces todo este proceso que nosotros estamos haciendo es para dar instrumentos, partiendo de lo que con lo cual comenzamos la clase, que es el estudio del hebreo, dar instrumentos a cada uno y uno para que ellos tengan, para que ustedes tengan herramientas con los cuales realizar la tarea para la cual vinieron. Y uno de los elementos es justamente saber cuál es la tarea, cuál es el objetivo de toda la creación del mundo. Entonces, la creación de este mundo es para llegar a ese séptimo milenio, a ese séptimo día que es Shabbat. Con la llegada del Mashiach y la redención, a lo mejor nosotros no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, pero sabemos que esa es la finalidad, y Akadosh Baruj Hu, que es todo bueno, todo bondad, seguramente tiene una finalidad completamente por encima de todo lo placentero, por encima de todo lo placentero y lo bueno y lo alegre y feliz que nos podamos imaginar. Entonces, por más que nosotros no sepamos exactamente todo lo que va a suceder y todos los motivos de las cosas, sí tenemos que decidir ir por el camino de Akadosh Baruj Hu. Y bueno, estas son algunas de las meditaciones que motivó, bueno, la charla, la clase de ayer del Rab es una culminación de todo, o mejor dicho, la última revelación de todo un proceso de muchos años, que podríamos decir que viene desde el primer hombre, y ahora podemos llegar a decir que también viene desde el mundo anterior, desde el universo anterior, y puede llegar a ser que haya otros universos después de la llegada del Mashiach, que termina el séptimo milenio, pero cuando uno entra en este proceso, es lo que se llama independizarse del tiempo y del espacio. Cuando uno está dedicado a cosas que trascienden
la realidad material, sabe que uno tiene que ocuparse de la realidad material, uno porque sepa que el mundo va a existir millones de años antes y después, no va a dejar de comer, ni va a dejar de respirar, ni va a dejar de relacionarse con las otras personas, al contrario. Antes lo hacía porque era el propio deseo de él y tenía sus propias ideas egoístas o sus propias ideas desconectadas del resto de la creación. En cambio ahora lo va a hacer, a lo mejor va a hacer lo mismo, pero lo va a hacer con la intención de que sea parte del proceso de evolución y del placer de Akadosh Baruj Hu de haber creado todo esto. Eso se llama ser parte de la creación. No significa que el barrendero tiene que dejar de ser barrendero, o que el científico tiene que dejar de ser científico, sino que la persona tiene que dedicar eso que está haciendo al objetivo general. Y entonces Akadosh Baruj Hu lo va a bendecir con más y más salud y más sustento, más y más alegría y hijos y todas las cosas que uno puede pedir y que a veces uno lo pide llorando, pero cuando uno lo pide desde este punto de vista, lo pide con alegría, porque no es algo que uno inventó, sino que son las condiciones, son las leyes que Akadosh Baruj Hu puso en el mundo y son las leyes naturales. Tener bendición y ser feliz es una ley natural, no es una condición que es para unos pocos elegidos. Vamos a poner una melodía más y vamos a ver cómo terminamos estos últimos minutos de la clase, y mientras meditamos un poco de todo esto que estuvimos hablando. Pero esto que estuvimos hablando no es algo separado de todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Seguramente los que nos siguen de todos estos años están viendo cómo es nada más que una conclusión y una revelación para generalizar todos los detalles que estuvimos estudiando todo el tiempo.
Muy bien. Quiero terminar con lo que en realidad había preparado para esta clase, y por Ashvaja Pratitlo en realidad fue junto con la clase del Rab lo que nos ha inspirado estas reflexiones que hemos hecho, y es una sijá del Rebbe que tiene que ver con la Perashá Bereshit, justamente. Otra de las preguntas que hace la Arizal, Bereshit quiere decir que hubo dos comienzos, hubo dos principios del universo. ¿Y por qué hubo solo dos? A lo mejor hubo más de dos. Son todas preguntas que desarrolla en todas sus obras, sobre todo en el Etz HaChaim, el árbol de la vida, de Rabbi Chaim Vital, y que poco a poco vamos a ir desarrollando en la Kabbalah de la Arizal, que Bezrat Hashem vamos a seguir estudiando este domingo a la noche. Si Dios quiere, vamos a recomenzar el estudio de la Kabbalah de la Arizal, así que están todos invitados, y vamos a pedirles que inviten a toda la gente que puedan. Como siempre, nuestra inspiración es el Rebbe. Dice el Rebbe, comentando la Parashá Bereshit, esto lo dijo aproximadamente hace 40, 50 años. No tengo aquí exactamente la fecha de cuando dijo esto. Dice el Rebbe que su suegro, el Rebbe anterior, dijo: Bereshit verdaderamente es una perashá muy grande, muy grande. Entonces el Rebbe explicó que la perashá Bereshit comprende un periodo de más de 1500 años. Desde Bereshit hasta el final de la perashá cuenta la historia del universo, y en una sola perashá cuenta lo que sucedió durante 1500 años. Ninguna de todas las demás parshiot cuentan un periodo tan extenso, y también todas las parshiot juntas de este libro de Bereshit no comprenden un periodo tan grande de tiempo. O sea, desde la Parashat Bereshit hasta la última Parashá de Bereshit, Shemot, hasta la última Parashá de Bereshit no es menos de 1500 años. Sin embargo, dice el Rebbe, en esta perashá se habla de 10 generaciones en total. Durante 1500 años, la primera generación fue Adán, y la última fue la generación de Noach. Como está escrito en el Pirkei Avot, 10 generaciones hubo desde Adán a Rishon ad Noach. Después cuenta que hubo 10 generaciones desde Noach hasta Abraham, y después hubo otras 6 generaciones desde Abraham hasta Moshe. Significa que desde la creación del mundo hasta Moshe Rabbeinu hubo 26 generaciones. No sé si ese número les dice algo. Entonces, hubo 10 generaciones, y también hubo, y explica el Rebbe que 10 es un número muy general.
10 es un número que comprende, que tiene muchos significados y muy utilizado en toda la Torá. No sé si ustedes están cansados, yo recién estoy empezando a precalentar mis cuerdas vocales, pero de todas maneras vamos a aumentar 10 minutos el transcurso del tiempo, solamente para terminar de leer esta sijá del Rebbe como conclusión de todo lo que leíamos antes, pero no voy a abusar más de ustedes más que eso. Entonces decíamos que durante 1500 años de Bereshit, que es la primera perashá que vivió Adán hasta Noah, hubo 10 generaciones, y 10 es un número que ustedes seguramente concordarán con el Rebbe, que es un número muy significativo y que tiene muchas versiones, muchas explicaciones en la Torá. Hubo 10 generaciones y esas 10 generaciones comprenden todo un Sedish Talshelut, un orden de desencadenamiento, como dice la Kabbalah, completo. 10 es un Partzuf, es un ciclo completo. Como ustedes saben, las 10 Sefirot es un ciclo completo. Y como vimos recién, es más completo que 7 y más completo que 3. También el mundo fue creado con 10 aserciones, Asaram Amarot, y justamente 10, porque 10 es un número general que representa algo completo. Cuando íbamos a la escuela, en el primer grado no nos ponían 100, nos ponían 10. El alumno que tenía un examen perfecto tenía 10. Y poner 11 no significa nada. Ya de 11 podemos llegar a 20 y a 100. 10 es completo. Cuando uno le ponían un 10, tenía la felicidad más grande. Entonces hay algo ya dentro del alma humana, de la psiquis, que comprende que 10 es algo completo. También encontramos algo similar con el asunto del tiempo. El número 10, dice el Rebbe, acompaña muchos asuntos que están conectados con el tiempo. Por ejemplo, la parada Duma, la vaca roja. ¿Qué tiene que ver la vaca roja con el 10? Seguramente muchos de ustedes ya lo saben. La vaca roja está escrito en el Midrash que hay 10 vacas rojas. La primera fue con Moshe Rabbeinu, luego hubo otras 8 vacas en el transcurso de las generaciones hasta el último Beit HaMikdash, y la 10ª va a ser en los tiempos del Mashiach. Desde que se destruyó el Beit HaMikdash, por supuesto no hubo más vacas rojas que se ofrendan y se utilicen para lo que se tenía que utilizar, que no es el momento de explicarlo. Hubo 9 y la 10ª está reservada para la época del Mashiach. Otro ejemplo, conectando el 10 con el tiempo, hay 10 cantos, es el Shirot. En
en los comentaristas del Targum Yonatán, la traducción de Rabbi Yonatán Ben Uziel de la Torá, este comentario de Yonatán Ben Uziel del Shir HaShirim, el cantar de los cantares de Shlomo, está explicado que el primer canto, ¿quién lo cantó? A ver si se acuerdan de alguna de nuestras clases. ¿Quién fue el primero que cantó un canto a Dios? Mientras llegan las respuestas, el primero que cantó un canto a Dios fue Adam Arishon. Adam Arishon cantó el primer canto a Dios. En otro momento vamos a analizar lo que son todos estos 10 cantos que habla Yonatán Ben Uziel. Luego de este primero hubo 8 más, que muchos de nosotros los conocemos. Y Luis Enrique tiene razón, el pajarito fue creado antes, pero está escrito que el que puso los nombres a todas las criaturas del mundo ¿quién está haciendo el lío? Si hay alguno que se despistó y no sabe que estamos en clase, me está haciendo el lío con el MCN, no importa. Por supuesto, toda la naturaleza fue creada antes del hombre. Y nosotros sabemos que existe el Perek Shirah, que es el compendio de todos los cantos que hacen todas las criaturas a Dios. El canto del mar, el canto del elefante, el canto del lobo, el canto del pescado, el pez, el canto del sol, el canto de la luna, todos le cantan a Dios. Y tiene razón Luis Enrique, el hombre fue el último en ser creado. Entonces, ¿cómo podemos decir que fue el primero que le cantó? En realidad aquí está hablando de los cantos que están escritos en la Torá. Las canciones, los 10 cantos que le cantan en la Torá, y después, como dijo antes, que cantó Moshe, cantó Miriam, cantó el rey David, como está escrito en el libro de los profetas, en el libro de los reyes. Hubo muchos que les cantaron. Todas esas canciones del Perek Shirah, como por ejemplo del pájaro, todo eso fue después que fue creado el hombre. ¿Por qué? Porque está escrito que Adam Arishon vio a cada una de las criaturas y le puso su nombre, de acuerdo a la esencia que tenía en su interior. Y está escrito que hasta que la persona o la creación no tiene un nombre, no es nombrado, no recibe su vitalidad. Por eso es tan importante ponerle un nombre al bebé que recién nace, y es tan importante decirle, como dice el dicho, llamar a las cosas por su nombre, y llamar a las personas por el nombre que tienen. Shabbat Shalom a los que se tienen que retirar, que tengan un hermoso fin de semana de Parashat Trumá, un Shabbat en que hay que hacer un santuario, es la semana que Kadosh Baruj Hu nos ordena hacer un santuario dentro nuestro. Los invito a entrar a nuestra página, allí van a encontrar distintos temas. Todavía no lo podemos completar, pero ya hay algunas cosas preparadas. El video del Rav Ginsur pueden ver, y también pueden ver los videos y el seminario que hicimos el domingo. El alma despierta cuando llamamos por su nombre.
eso es verdad. Bueno, hay muchas cosas para hablar sobre el canto y sobre el despertar del alma, pero el tema es que hubo 10 cantos, los 9 primeros ya fueron cantados, el primero por Adán y los 8 fueron después, y el 10º va a ser cantado por el Mashiach, como está escrito, Shirul Hashem Shir Hadash. Es interesante notar que los 9 primeros cantos se llaman Shirah, en forma femenina. En cambio, el canto de la Tir Labo, del futuro porvenir, es llamado Shir Hadash, en forma masculina. 10 veces va a haber hambre, dice el Rebbe, así está escrito. 9 veces ya hubo, y la 10ª vez va a ser cuando venga el Mashiach. Parece paradójico, ¿verdad? Explica el Rebbe lo que dice el profeta. Ine yamim baim neum Hashem vishlachti raab baaretz lo raab lalechem velo tzama lamayim ki im lishmoa et divrei Hashem. Dice, vendrán días, he aquí que vendrán días, dice Hashem, y enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, y no sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Y por eso la 10ª vez que va a venir el hambre no va a ser hambre de pan material como hubo hasta ahora, sino que es el hambre que sentimos en este momento y estamos bendiciendo a ese hambre que sentimos, que el hambre que sentimos es en este momento de la palabra de Dios, de conocer los secretos de su boca. Entonces todos los asuntos del número 10, dice el Rebbe, en todos los asuntos, el último de los 10, ya pasaron 9, en todos los asuntos la última etapa del 10 va a ser en el futuro por venir con la llegada del Mashiach. Entonces en esta Perashá Bereshit, dice el Rebbe, hubo 10 generaciones y el último de ellos fue Noach. Y sobre Noach atestigua el versículo Benoach matzah chen beinei Hashem. Y Noach encontró gracia a los ojos de Dios. Esta forma de simetría de Noach y Gen, Nun Het y Het Nun, ya hablamos muchas veces de ella. Y así va a ser en el mundo por venir, dice el Rebbe. Todos van a encontrar gracia a los ojos de Dios. En la Parashá Bereshit, que es una Parashá tan grande, comprende todo el Ser Ishtalshelut, todo el desencadenamiento de los mundos, del principio del mundo hasta la finalidad de la creación del mundo, que es la Geulá. Por eso está escrito que Niutz Tchilatán Besofán Betchilatán, que el principio está insertado en el final y el final en el principio. Entonces, así como Bereshit es la primera perashá de la Torá y cuenta el principio del mundo,
y el principio de todas las cosas, como dijimos recién, también dentro de la misma parashá primera del mundo está incluido la finalidad y el final de los tiempos, que es la llegada del Mashiach. Ese día o esa época en que todos encuentran gracia, simetría, aceptación, placer a los ojos de Dios. Entonces, cuando leemos la Perashá Bereshit en los tiempos del exilio, ya en este momento estamos leyendo cuál es la finalidad, cuál es el final de todo, la finalidad de todo esto, que es la situación futura de los tiempos del Mashiach. Y como nosotros ya tenemos que prepararnos para eso, esta es una instrucción para nuestro servicio a Dios y en general para todo nuestro trabajo como seres humanos. En este momento tenemos que prepararnos a nosotros mismos para la redención, preparar el kli, como decíamos antes, el recipiente, los instrumentos, las herramientas, para recibir la revelación superior, tan elevada, que va a haber en el futuro por venir. ¿Y cómo nos tenemos que preparar en este momento, en la época que es el final del Galut y el principio de la Geulá? A través de estudiar Limiut Torah, dice el Rebbe, a través de estudiar Hasidut, porque Hasidut es la preparación para recibir las revelaciones de los tiempos del Mashiach. Entonces, creo que esto que acabamos de leer es la instrucción y el origen de todo esto que hablamos al principio y que es la continuación de todo el trabajo del Rav Ginsburg, que, como decíamos, recibimos la última revelación en la clase de ayer, y por eso es nuestra ansiedad y nuestro trabajo incansable, 24 horas por día, 7 días a la semana, de tratar de transmitir todo esto a ustedes, con la intención de que ustedes sientan la misma necesidad de transmitirlo a otros y que esto se propague por todo el mundo. Porque hace 40 o 50 años, cuando el Rebbe dijo esto, a lo mejor se veía como algo futuro, pero en realidad nosotros lo estamos viviendo ya. Estamos ya en la época de la Geulá y ya sentimos la necesidad de preparar, sentimos la necesidad de prepararnos a nosotros y a todo el mundo para recibir esas revelaciones. Y en las últimas alocuciones que tuvo el Rebbe en el año 1992, ese último año, el Rebbe hizo revelaciones y dio instrucciones muy importantes, y algunos lo tomaron como forma radical para prepararnos a nosotros, y dijo que en realidad, bueno, eso es algo que ya había dicho el Rebbe anterior, todo el trabajo de depuración, de refinamiento del mundo ya estaba realizado. Solo faltaba realizar algunos detalles internos. Entonces vino, eso lo refería como sacarle brillo a los botones, todo lo que hacía falta hacer para estar listo. Vino el Rebbe y dijo, solo hace falta abrir los ojos. Y se puede ver que ya está el Mashiach aquí. Ya están todas las señales del Mashiach, todas las revelaciones y todas las profecías del final de los tiempos ya se estaban dando ahora. Y lo único que había que hacer es cumplir con lo que dice, lo que pidió el Rashbi,
que a través del estudio del Zohar, eso implica el interior de la Torá, la Kabbalah y el Hasidut, recibir al Mashiach con misericordia. Entonces, en estos tiempos que aparentemente se ve tanto caos y tanta incertidumbre en el mundo, justamente tenemos que estar contentos porque depende nada más. El Rebbe llegó a decir algo como esto. Dijo, al estilo de Abraham Avinu, si hubiera 100, o si hubiera 10, o si hubiera solo uno que en verdad desea el Mashiach ya hubiera llegado. ¿Por qué dijo eso? ¿Cómo puede ser que si llega a haber uno solo que desee al Mashiach como corresponde, el Mashiach ya hubiera llegado? Ya se hubiera revelado. Porque desear al Mashiach como corresponde es al estilo de cómo se hizo el Shema, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y cuando uno desea algo con todo eso, por eso le repetimos el Shema todos los días varias veces, para que algún día, para que de a poco se vayan formando esas herramientas, se vaya enriqueciendo esa idea de lo que significa que cuando uno desea de esa manera algo, que tiene que ser la llegada del Mashiach, eso significa conectarse con la esencia infinita de Dios, lo que se llama Atzmut. Cuando uno está conectado con el Atzmut, explica el Rebbe, uno es un sinor, es un conducto para la revelación de la esencia de Dios en el mundo. Y cuando eso infinito se revela para todos. No interesa si es a través de uno o a través de 10. Cuando el infinito se revela, es infinito. No hay nada que lo limite. Entonces nosotros estamos viendo en este momento cómo se están revelando, se están abriendo todas las compuertas. Ese infinito se está revelando, quiere decir que ya existe ese uno que deseó y que desea verdaderamente la llegada del Mashiach, de la redención y de la revelación de Dios en este mundo. Y simplemente tenemos que disfrutar, tenemos que abrirnos al placer y a la alegría, y ese es el mensaje final que recibimos ayer del Rab. Ya está terminado el proceso de rectificación, ya el Mashiach está aquí, incluso ya abrimos los ojos, ya lo estamos viendo, simplemente tenemos que disfrutar. En Kabbalah, eso se llama Sha'ashuim Atzmim. Sha'ashuim se llama esos juegos, los juegos que uno juega que le da verdadero placer. A lo mejor durante 24 horas o durante una semana o durante todo el año uno trabaja y realiza cosas simplemente para llegar en algún momento a realizar algo que él estuvo deseando. Ese juego a lo mejor no tiene ningún producto, no tiene ninguna finalidad especial para la persona, ningún beneficio material, pero sí es eso que él desea. ¿Por qué lo desea? Porque sí. El placer no tiene motivos. Eso se llama Sha'ashuim Atzmim. Llegar a ese juego que no tiene ningún interés, no tiene ninguna finalidad egoísta, simplemente ser feliz y ver cómo todos los demás son felices. Ese es otro de los puntos. Uno no puede ser feliz solo. La persona que verdaderamente quiere ser feliz o sabe lo que es ser feliz, tiene que ver también feliz a los demás. Entonces trata de hacerlo lo posible para que todos sean felices. Entonces ese es el mensaje final, y sobre todo para esta clase que nosotros damos de Bnei Noach,
que no es algo separado del resto de las clases. No sé si ustedes vieron que no somos personas que ponemos compartimentos estancos en cada uno de los cursos y en cada uno hablamos de cosas diferentes, sino que enfocamos la realidad, los distintos matices de la realidad con la misma luz que nos trae la Torá y el Hasidut. Entonces, todo eso no hace más que dar alegría a Kadosh Baruj Hu y traer bendición a nosotros y a todos los nuestros. Entonces vamos a decir Lejaim, Lejaim, para que esto que ya se cumplió pueda ser revelado a los ojos de todos y sea ya mismo en nuestra época. Lejaim, Lejaim. Y bueno, vamos a poner una música para despedir a nuestra clase, para desearles Shabbat Shalom a todos y avisarles que tenemos un montón de proyectos. Estamos haciendo el web, estamos haciendo el canal. Por favor, a medida que yo voy diciendo, Josefina, Jenny, Gardenia, todas las personas que conocen los webs, que pongan los links. Tenemos por supuesto el web nuestro de la dimensión interior, www.dimensiones.com, que por ahora está en la versión antigua que comenzamos hace 12 años y que en cualquier momento vamos a ver la versión nueva. Tenemos el web de las gotas de Yainitz, del vino de Itzhak, donde ponemos todas las gotas de sabiduría que el Rab nos da en estos 3-4 meses. Ya hay más de 1200, tenemos material para varios libros. Tenemos también el web Gardenia, por favor escribe los links de todos los webs, de todos los blogs que estás escribiendo. Por supuesto está nuestro Facebook, está Twitter, pero quiero en este momento poner los links de los sitios nuestros. Allí va uno, estudio de Kabbalah y Hasidut, que ese creo que es el web de los 32 senderos. Después hay un web donde vamos a poner todas las fotos. Cada uno de los links que les están poniendo es una nueva actividad. Tenemos el canal de TV de Galeinai, que dentro de poco va a tener actividad 24 horas por día, y estamos tratando de que sea también el sistema que vamos a utilizar para transmitir estos cursos, que es un sistema muy superior y que puede llegar a cantidad impresionante de personas, con una imagen muy superior, con una pantalla más grande y con un montón de elementos muy superiores. Por favor, copien todos esos links y vayan viéndolos y difúndanlos. Nos quedan los últimos 5 minutos. Va a estar la radio Galeinai. Yosef Kevesh, que está poniendo los links ahí, está trabajando en forma de 24 horas por día para, con su experiencia y su experticidad, armar todas estas cosas, junto con otras personas que lo están ayudando, pero él está dirigiendo todo el proyecto de armar un nuevo Galeinai acorde con la época del Mashiach. Y bueno, tenemos que dar un aplauso a Yosef y hacer un Lejaim para que Kadosh Baruj Hu le dé bendición en todas las cosas. Lejaim, Yosef.
No vamos a nombrar ahora a todos los que están trabajando, pero queremos dar una bendición especial también a la gente de México, Kenia, Ruth, Amalia, que están haciendo unos seminarios que son ejemplo para copiar en todos los países, y ya tenemos otros países que quieren copiarlo, entonces vamos a posiblemente tener un seminario cada domingo o cada semana, por lo menos un seminario organizado de esta manera. Y todo esto también por el esfuerzo de poder llevar al Rav Ginsburg a distintos países. No es algo fácil y se necesita mucho dinero, y entonces necesitamos mucha difusión. Y bueno, lo que yo acabo de hablar hoy en la clase es nada más que una gota en el infinito mar de toda la sabiduría que recibimos de todos los sabios de la Torá y que nos trae el Rav Ginsburg. Entonces necesitamos de también infinitas personas que nos ayuden a llevar a cabo todo esto, si es posible también con dinero, y si no con difusión y con gente que venga y colabore en llevar adelante todos estos proyectos que se necesita mucha gente. En este momento somos fácilmente más de 20 personas que estamos trabajando cada uno en lo suyo en diferentes países, pero tenemos que ser cientos y miles. Este seminario del domingo ustedes lo pueden ver de nuevo en el web nuestro, y pueden ver los mensajes que está grabando el Rav nos está apoyando y nos está alentando a hacer todo esto, y está poniendo de sí un esfuerzo extraordinario. El 27 de febrero tenemos otro seminario, y me gustaría que, no sé si antes del 27 o después del 27, que ya haya preparado otro seminario en otro lado, así que le tiro el guante a nuestra gente de España, también en Costa Rica, José Luis quiere armar uno, también en Venezuela, Yosef quiere armar uno, en Colombia, en Argentina nos deben el gran seminario que armen, tienen todo nuestro apoyo. También la gente de México les va a brindar todo lo que necesiten. Joseph, por favor, ahora yo me voy a conectar con el MSN o con el Skype. Necesito charlar un ratito contigo, ahora que te encuentro. Estos días estuve corriendo de un lado para el otro y no tuve mucho tiempo de hablar contigo. Bueno, hay muchas cosas que hacer, y tenemos el entusiasmo de toda la fuerza de la luz del Hasidut que nos está moviendo, así que nos despedimos. Que este Shabbat sea un Shabbat de meditación, un Shabbat de construcción del Mikdash. Vean el video donde el Rav nos muestra cómo construir el Mikdash. Nos despedimos. Shabbat Shalom, bendición desde la